Bendiciones nuevamente. Seguimos con el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es un tema complicado y está en el libro de Juan, en ese último capítulo, esas últimas experiencias de Jesús aquí en la tierra, esa última semana, esa última pasión, está extremadamente explícita en la palabra de Dios. Cómo Dios determina o cómo Dios tiene todo, ¿verdad?, planificado, pero a la misma vez el ser humano es responsable de sus acciones, de las que hace, y cómo no se puede, el ser humano no puede ir ante la presencia de Dios y decir o justificar y decir, oh Dios, tú no me dijiste, o yo no era parte de ese plan, o yo era parte, estaba cumpliendo con tu palabra. Eso lo vamos a ver más adelante con la vida de Judas Iscariote. O sea, que Judas Iscariote pudo quizás tomar esta excusa de decir, bueno, yo lo que hacía era cumpliendo con las escrituras, como tú mismo dices que estaba cumpliendo con las escrituras, pero no, Judas no podía hacer esto porque él no tenía excusa delante de Dios. Ni si Judas no tiene excusa delante de Dios, ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios. Ahora, yo estaba leyendo los capítulos en Juan capítulo 11, Juan capítulo 12, perdón, esta es la segunda parte, versículo del 36 en adelante, de cómo Juan conecta la incredulidad de los judíos en aquel tiempo en cuanto a Jesús, y a la misma vez cómo eso ya estaba profetizado y escrito, y Dios lo había predeterminado desde antes de la fundación del mundo, como Dios había escrito lo que iba a ocurrir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Un resumen de esto es lo siguiente. En este tema de la responsabilidad y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, como dije al principio, es la que determina, es cuando Dios está en control, es como un rey que determina lo que Él quiere hacer, como Él le gusta hacer y como Él quiere hacer. Dios determina, Dios decreta, Dios pacta, no es el hombre, no es el ser humano, es Dios el que hace todo esto por encima de la voluntad del ser humano. Establece, Él crea, Él soporta a los malos, le da gracia a los que Él quiere, a los justos, ama como Él quiere, ama y no ama al que no quiere amar, tiene misericordia del que tiene que tener misericordia, del que no tiene que tener misericordia, no tiene misericordia, escoge, llama. Eso significa la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere y determina sobre el ser humano y el mundo entero lo que Él quiere. Ahora, la responsabilidad humana es lo que nosotros muchas veces le llamamos como, oh, usted escoge, usted decide, usted es el que tiene el poder, el ser humano, en este caso, ¿verdad? Pero la responsabilidad humana nunca se quita. Por ejemplo, la voluntad del hombre, lo que nosotros llamamos como el libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío del hombre nunca va a cambiar los planes de la soberanía de Dios. Nunca la libertad del hombre o el libre albedrío del hombre va a cambiar lo que ya está establecido en la palabra. La que está establecida en la palabra se va a cumplir. Por ende, Dios utiliza la responsabilidad humana. Muchas veces Dios utiliza la maldad humana para cumplir su palabra. Judas es el mejor ejemplo de esto. Judas fue una persona que no amaba a Jesús, tenía odio hacia Jesús y él cumplió con su palabra. Él, a pesar de todo, ¿verdad?, Dios utilizó la maldad de él y cumplió con todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de Judas. Otro ejemplo de esto podemos decir José. Dios predeterminó, ¿verdad?, que José iba a terminar en Egipto. Pero Dios utilizó la maldad de sus hermanos. No es que Dios le metió maldad a sus hermanos, es que sus hermanos ya de por sí eran malos, como todos los seres humanos somos malos. Y entonces Dios utilizó la maldad de sus hermanos para cumplir sus propósitos en José y así cumplir con su palabra de que todo Israel iba a llegar a Egipto. Se iban a multiplicar, iban a ser una gran nación y van a estar 400 años en Egipto cautivo. De la misma manera, Judas lo pasó con Jesús. Por ejemplo, en otro caso también podemos ver cómo Dios mismo, cuando le habla a Moisés, le dice que Dios le va a endurecer el corazón a Faraón, ¿sabe? La Biblia creo que dice 10 veces exactamente, no me acuerdo ahora mismo, no quiero pecar de decir algo que no está, pero creo que 10 veces dice que 10 veces Dios le endureció el corazón, que Dios dice, yo le endurecí el corazón a Faraón, y 10 veces dice también que Faraón se endureció. Sabe que Faraón mismo
se endureció. Pero todo esto era con un propósito de que de la gloria de Dios ser glorificada. Al final del cabo, el faraón no iba a cumplir con sus caprichos o su voluntad, pero eso no le quita la responsabilidad a él ante la presencia de Dios. La Biblia dice que todo el que se presenta de la presencia de Dios no tendrá excusa. Nadie podrá acusar a Dios ni decir, ¿verdad? Tener una excusa de decir, Señor, yo lo hice porque esa era tu voluntad o ese era tu plan y yo cumplí con tu plan, por ende tú no tienes derecho a castigarme. No, porque la Biblia claramente lo establece que todos somos responsables de nuestras propias acciones y nadie tendrá excusa delante de la presencia de Dios. Ahora, por encima de esa voluntad humana y esa responsabilidad humana, también está la soberanía de Dios que utiliza al ser humano en su maldad, en sus caprichos y en su voluntad negativa o mala, como usted quiera llamarle, y como quiera Dios cumple sus palabras. Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan, cuando Judas, con su maldad, con su odio, cumple la palabra de Dios. Pero eso no le quita la responsabilidad ante la presencia de Dios. Así que espero que entiendan un poquito el tema. Si está un poco complicado, nos podemos sentar y después discutirlo o hablarlo en otro tema. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Bendiciones.